comenzamos la entrevista. Estoy acá con Nicolás, que es un artista interdisciplinario peruano. Le vamos a hacer unas preguntas para seguir arte. Y bueno, hola Nicolás. Hola, ¿qué tal, Cristóbal? Gracias por esta invitación a compartir, emocionado. ¿Dónde estás tú ahora para el registro? Me encuentro en Berlín, en Alemania, y he estado viviendo aquí hace casi un año. Antes de estar aquí en Berlín estuve en Providence, en Rhode Island, y en un par de meses me voy de vuelta a Estados Unidos, pero a la otra costa, Seattle. Entonces, acá te escribimos unas preguntas solo para comenzar una conversación. Si la conversación va a otra parte, dejamos las preguntas y no pasa nada. Mm. La primera sería, ¿cómo comenzó tu trayectoria artística y cómo describirías tu práctica? Está buena esa pregunta porque siempre que la respondo como que me respondo a mí mismo también, ¿no? Es como una pregunta que uno se hace a sí mismo, de alguna forma. Y yo creo que el origen está, bueno, quizás hay varios orígenes, pero un origen así como antiguo podría ser el hecho de esa como intuición, casi como ese niño interior que uno tiene, pero es que realmente cuando a mí me preguntaban de niño qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que quieres ser cuando seas grande, ¿no? Yo decía que quería ser inventor. Y yo creo que ese impulso, por más inocente que suene, como que igual eso me impulsó a llegar a hacer un poco las cosas que estoy haciendo ahora, ¿no? Como que ese realmente era el impulso que yo tenía, el motor que yo traía. Pero con obstáculos en el camino, o sea, con distracciones en el camino, por ponerlo de alguna forma. Y yo una vez que terminé el colegio, comencé estudiando economía, y entonces esa es la primera distracción, digamos, ¿no? Y a la mitad dije, no, me voy de acá, no quiero estudiar economía, y me fui a estudiar arquitectura. Y yo creo que comenzar arquitectura fue como volver a encarrilarme en esa misión de como hacer cosas, ¿no? Hacer como crear cosas, de tener como esta inventiva o de, sí, materializar esta como estas ganas de ser inventor, digamos. Y, como y me gustó mucho estudiar arquitectura, de hecho, siento que me dio muchas herramientas, tanto eh, técnicas como conceptuales. Yo creo que de hecho muchas de las cosas que hago ahora, muchas de las cosas que pienso ahora las pienso desde un punto de vista arquitectónico. Y entonces ese es como un punto de partida más actual, ¿no? Es el hecho de que en arquitectura se piensa, no siempre, pero quizás en la instrucción de arquitectura que recibí yo en la Universidad Católica en Lima, era una escuela nueva y era una escuela que nacía con muchos ideales. Y sigue siendo una escuela nueva, o sea, es bastante joven como escuela, con muchos ideales, con ganas de cambiar la manera de entender la arquitectura, eh, y con una perspectiva quizás un poco más social que otras, no sé si que otras, pero un poco más social, o que se enfocaba mucho, por ejemplo, en el espacio público, ¿no? Y entonces es como la arquitectura, en mi caso, siempre busca hablar, o busca como darle una prioridad al espacio público, a lo público, a la vida pública, a la ciudad, ¿no? Como una prioridad superior. Es como si todo lo demás se hiciera para el espacio público, Ujú. ¿no? Incluso cuando se plantea la vivienda privada o cuando se plantea una edificación, etcétera, siempre se tiene muy en cuenta lo que pasa afuera. O, por supuesto también lo que pasa adentro, pero eso, la dimensión social de la arquitectura de alguna forma, ¿no? Eh, y esa preocupación por lo público, yo creo que funcionó como una herramienta conceptual que luego como se mantuvo en mi práctica artística, ¿no? Mi práctica artística comenzó luego cuando ya no quise más en arquitectura trabajar para clientes. Yo tenía un estudio de arquitectura en Lima una vez que había terminado mi carrera y bueno, teníamos clientes, proyectábamos algunas edificaciones comerciales, viviendas, etcétera.
y luego, claro, tenías que lidiar con una burocracia y luego también tenías que lidiar con alguna empresa constructora que materializara tu diseño, ¿no? Y no me gustaba nada, no me gustaba ni el cliente, ni la burocracia, ni los constructores, nada. Sentía que sentía que eso me alejaba de lo que yo quería hacer, que era yo quería hacer directamente, ¿no? La arquitectura es muy grande, no te vas a poner a construir tú directamente, o no te vas a poner tú a pagar por eso directamente, por eso necesitas el cliente. Y como es tan grande y tan potencialmente peligrosa, necesita todas estas regulaciones. Entonces, ahí fue como cuando comencé a escapar de la práctica arquitectónica y empecé a plantearme qué hacer en su lugar. Y entonces una opción era como reducir la escala para poder hacer directamente, no depender de clientes y no depender de regulaciones, digamos. Eh, pero siempre con esta preocupación de lo público, ¿no? Y entonces, eso fue lo que terminó pasando. De hecho, terminé yendo a estudiar al MIT, que es a donde vas a ir tú ahora. Y en el MIT encontré la combinación perfecta entre esa reducción de escala, es decir, empezar a hacer cosas que fuesen como mi obra directamente, pero manteniendo una preocupación por una investigación, por lo público, etcétera, ¿no? Y entonces, como que amplié la escala hacia arriba en términos de investigación y reduje la escala hacia abajo en términos de materialización. Y, y adicionalmente a eso, mi práctica, la primera semana que llegué al MIT, yo no sabía qué iba a hacer, no tenía planes realmente. O sea, en términos de técnicas, de un tema específico, yo llegué un poco a descubrir qué era lo que iba a hacer y en esa primera semana terminé descubriendo, o terminé, no sé si eligiendo, supongo, como llevar algunos cursos que tenían que ver con sonido. Y a partir de un par de semanas más ya estaba como completamente decidido a trabajar con el sonido porque me pareció fascinante todo lo que había, básicamente todas las preguntas que se abrían, ¿no? De pronto sentí que se habían abierto muchísimas puertas y como muchas preguntas sin respuesta, como un mundo nuevo, una especie de espacio Claro. completamente nuevo por descubrir, en donde esas preocupaciones que decía como de la investigación y las posibilidades de materialización estaban como que podían confluir perfectamente. Y entonces como que dije, sentí que por ahí iba a avanzar. Y efectivamente, durante los siguientes años, hasta ahora, he ido avanzando por ese lugar, ¿no? Trabajando mucho con sonido, con espacio público. Eh, y bueno, también hay un componente político, diría, en mi obra. Algo que te escuché mucho hablar en tus obras y lo que he estado viendo tuyo es que, o sea, primero tú haces, ahora lo que vi que haces sound machines, lo que tú llamas sound machines, que son como tus inventos, re- Sí, recapitulando a lo cierto. que quería hacer de niño, lo Sí, lograste. Y escuché mucho el sí, tema de como que reclamar el sí, espacio sí. con el sonido. ¿Podrías Ujú. hablar un poco de eso, de en qué consisten tus sound machines y cómo ayudan a reclamar el espacio? Claro, sí. Además, eso se relaciona mucho con lo que estaba diciendo hace un rato, que justamente, nuevamente volviendo a la arquitectura, ¿no? Como esta idea del Ujú. espacio público siempre era una idea de ocupar el espacio público, era como una especie de consigna casi, ¿no? En el sentido de que si tú haces el espacio ocupar en inglés se traduce a occupy, que suena como una ocupación, casi como una invasión, pero ocupar Ujú. me refiero más como hacer uso, ¿no? Hacer uso del espacio Claro, público. Porque si tú no lo haces, o sea, es como una especie de deber ciudadano casi, ¿no? Como el espacio público es de todos, pero hay que usarlo y hay que ocuparlo, de lo contrario, otras personas y otros intereses y otras como instituciones y otras organizaciones lo van a hacer. Y entonces es una especie de espacio en disputa siempre, el espacio público, ¿no? ujú, Y además es el espacio político por excelencia, ¿no? Había algo que también me había fascinado del espacio público, que es como la bandeja o el campo de batalla de la batalla política, digamos, ¿no? Bueno, naturalmente es donde ocurren
las demostraciones, las marchas, las manifestaciones, las protestas, los mítines políticos, es donde la gente se expresa con total libertad, ¿no? O sea, es en el espacio público donde hay esa libertad para hacerlo, teóricamente, ¿no? Eh, y entonces hay esta batalla también, ¿no? Si tú no lo ocupas con tus ideas o con tus propuestas o con lo que fuera, entonces otra persona va a venir con las suyas. Es como esta batalla, que digo batalla, pero no es necesariamente violenta, a veces se torna violenta. Claro. Pero es digamos, un conflicto en paz, ¿no? Y es un conflicto en paz que se lleva en el día a día, y es como las pequeñas interacciones de todo el tiempo, ¿no? Que terminan generando vida pública, terminan generando como ciudadanía, terminan generando como una especie de sensación de comunidad, ¿no? Yo estaba como, no sé, esa misión como la tengo como bien grabada. Eh, Ahora, en la arquitectura yo había aprendido y como que, no sé, quizás había aprendido mal, pero yo tenía este aprendizaje de que el espacio público significaba, o sea, una plaza es un espacio público, ¿no? Ujú. Un parque, la vereda, la calle, eh, lo que está de la puerta para afuera, como se diría, ¿no? Lo que está de la puerta para afuera, pero de alguna forma como igual el suelo, ¿no? Como eso que casi que eso que por gravedad termina y, y la revelación o lo que expandió mi idea de espacio público fue justamente el sonido, porque ahí me di cuenta que en realidad el espacio sonoro, que el espacio sonoro obviamente el aire, ¿no? Ujú. Pero el espacio sonoro es también una dimensión y además una muy importante del espacio público, ¿no? Y claro, el hecho de que nosotros no podemos, eh, digamos, el espacio sonoro, perdón, el aire, si es como ese espacio sonoro, para nosotros es difícil de ocupar o de hacer uso de ese aire porque somos estos rechonchos que estamos como pegados al suelo y entonces estamos como pegados a la plaza y todo lo Ujú. demás. No somos estos pájaros que vuelan por todo el aire, ¿no es cierto? Pero nuestra voz, nuestros sonidos, todo eso sí vuela por el aire, sí está por todo el rato, entonces, sí estamos efectivamente haciendo uso de ese espacio público, solo que no nos damos cuenta porque además el sonido es invisible, eh, y porque es como efímero, ¿no? Etcétera. Bueno, entendí la importancia del sonido en ese aspecto, ¿no? Entendí la importancia, así como un ladrillo puede construir sobre el suelo, el sonido construye sobre el aire, de una forma. Ujú. Y, y lo siguiente que me pareció importante fue entender que, digamos, biológicamente nosotros tenemos una capacidad para construir sobre el aire con ese sonido, ¿no es cierto? Nosotros nacemos con una voz, nosotros tenemos oídos que nos permiten escuchar, entonces estamos equipados biológicamente, pero ese equipamiento biológico tiene restricciones, tiene limitaciones, ¿no? Nosotros podemos escuchar, pero solamente un rango de frecuencia. Podemos hablar, gritar, tenemos una voz, pero en términos así físicos, ¿no? Pero hasta cierta cantidad de decibeles, o sea, tenemos limitaciones. Más allá de nuestras limitaciones biológicas, y esto es en general, esto no solamente es para el sonido, más allá de la biología viene la tecnología, ¿no? Es Ujú. como lo que expande nuestra frontera es la tecnología. Eh, entonces, si nosotros solo podemos escuchar de 20 a 20.000 Hz las ondas sonoras, la tecnología nos puede permitir ampliar ese espectro mucho más, ¿no es cierto? Y entonces acceder, por ejemplo, al espacio ultrasonoro o el subsonoro, ¿no? Eh, si nosotros solamente hasta cierta cantidad de decibeles, con un sistema de sonido y cierta tecnología, nosotros podríamos multiplicar por 100 la cantidad de ruido que podemos hacer, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, más allá de nuestra capacidad biológica, nuevamente entra la tecnología. Y entonces, la tecnología en ese sentido para mí son esas máquinas, ¿no? Las máquinas que nos permiten como acceder al espacio sonoro para poder reclamarlo, más allá de nuestras capacidades biológicas. Y la importancia de esa tecnología radica en el hecho de que nuevamente, si es que uno no la produce, alguien más va a producir una tecnología y va a poder acceder al espacio sonoro que supuestamente es público,
y va a poder acceder de manera exclusiva, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una batalla también tecnológica para que no accedan a tu espacio, sino que también lo puedas también llevar a ese punto. Esa batalla que es una batalla de expresión, es una batalla como de ideas, ¿no? Entonces ahí van esas máquinas, ¿no? Como a reclamar el espacio desde el punto de vista tecnológico. Claro, ya también generar unas imaginaciones, o sea, todo esto es posible realmente, pero evidentemente hay algunas cosas más, ¿no? Hay como ficciones que también como que hay ficciones que cobran vida con esas máquinas y de pronto son como que hay visiones de un futuro que no existe, que de pronto se intersectan con una realidad cotidiana que sí existe y de pronto hay como estas intersecciones, estos portales que son medio mágicos en el sentido artístico de la palabra, o sea, son como que se generan momentos mágicos y que son los que me llaman también muchísimo la atención, ¿no? Como generar estas cosas que parecen ser absurdas, porque son de la vida cotidiana, pero que son como robots de pronto cruzando la calle o cosas así, ¿no? A ti a preguntar sobre cómo el arte podría ayudar a solucionar temas globales y políticos, pero creo que con la respuesta de cómo o sea, cómo los sound machines pueden ayudar a reclamar el espacio para que otra gente no lo reclame para dar sus mensajes, ya creo que con eso ya está, o sea, ya abarcamos ese tema. Algo que me interesaría mucho saber y creo que nos interesaría a todos saber es a ver si nos podrías nombrar un par de obras, un par de artistas que ayudaron también a impulsar tu práctica. Como hay algo muy, muy interesante también de tu práctica en sí, es que tu práctica como que siento que tiene un buen balance entre como que South y North, ¿no? Como que te desarrollaste en Latinoamérica, también practicas practicaste en Estados Unidos, ahora estás en Europa, como que ¿qué artistas te ayudan o sea, qué artistas tanto del sur o del norte crees si son ambos, mejor aún, que te impulsaron a desarrollar tu práctica? Yo creo que a ver, hay como quizás uno de cada lado de repente puede servir para graficar esto. De hecho, yo cuando me fui de Lima hace 6 años, digamos que me fui como arquitecto, ¿no? Y ya he vuelto como arquitecto artista, digamos. Entonces, eh, eh, cuando estaba en Lima no era tan consciente de algunas de las cosas que ahora de las cuales soy más consciente, pero hay un artista que ya falleció hace poco, falleció joven, que se llama Juan Javier Salazar, eh, y yo creo que, y de hecho no conozco su obra al 100%, pero lo poco que conocí de su obra en ese momento me inspiró muchísimo. Juan Javier Salazar no tenía una obra interesante, sino que eh, tenía una manera muy como particular de criticar a la sociedad, de alguna forma lo hacía cayendo muy bien. Y bueno, la primera que yo vi de Juan Fer Salazar, ni siquiera una crítica a la sociedad, pero una obra muy linda, y la construcción de esta obra era un poco precaria de alguna forma, pero esta precaria, por ponerlo entre comillas, una construcción que normalmente no se ve no sé, pues aquí en Alemania, ¿no? Una obra que está materializada casi que con cinta scotch, ¿no es cierto? Y eso para mí tiene mucho valor, porque esa es una expresión cotidiana con la que yo crecí. Mi abuelo hacía eso, hacer cosas con mi abuelo que tenía un pequeño taller de carpintería en el segundo piso de su casa, y nosotros cogíamos las tapas de las latas de café, maderas viejas, clavos reusados y hacíamos cosas, hacíamos carritos, y mi abuelo reparaba un cuchillo, era el lugar de las reparaciones, de las reutilizaciones y de como esa expresión que es muy del sur igual, como esa expresión de inventiva, de juntar dos cosas y hacer una cosa nueva, muy de recurseo, digamos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el sur, porque el sur está sujeto como a crisis
con una frecuencia y con una intensidad que no se note, digamos, ¿no? Y entonces esas crisis son las que a veces generan como esa necesidad de recursearse y poder producir cosas. Primero, a veces, si quieres algo no lo puedes comprar, lo tienes que inventar, ¿no? O quizás simplemente no existe el dinero para comprarlo. Hay como demasiadas dimensiones que te empujan a crear cosas todo el tiempo. Y como esa expresión estaba también en esta pequeña obra de Juan Javier Salazar que se llamaba Crece, Madura, me parece. Era era un parlante como de carro, de auto, que estaba colgado en una esquina y era una voz muy suave que le hablaba a un cactus que iba creciendo y le mató. Y el cactus además parecía que había crecido como con dirección al parlante, ¿no? Así como un girasol gira hacia el sol. Y entonces la poética de esa obra me parecía como súper linda, como muy sencilla y a la vez poderosa, digamos, ¿no? Con pocos recursos, algo como muy potente. Eh, yo hablo mucho del cajón peruano, el cajón afroperuano, que también es, digamos, no tiene como un autor, pero es como un invento afroperuano, ¿no? Y también eso ahí como siempre yo creo que me ha acompañado en términos de como inspiración y de como ejemplo, como de algo, nuevamente, algo muy sencillo que es muy poderoso, ¿no? El cajón tiene eso de subvertir, ¿no? Como de cambiar el significado original de un objeto para darle otro valor y a la vez, en esa ambigüedad, como tener una especie de mensaje político, escapar una represión o ser una especie de objeto de resistencia, ¿no? Y en ese sentido me parece que, por ejemplo, el cajón, que es tan, hasta también en términos musicales, o sea, una caja de madera produce un sonido tan hermoso, pero también una caja de madera casi que produce un movimiento de resistencia, ¿no? Porque, digamos, el cajón presumiblemente nació a partir de una prohibición católica colonial a los tambores, ¿no? De las personas esclavizadas en la costa, que de pronto eran muchos de África, no podían tocar los tambores y de pronto prohibido. Y la respuesta es el nuevo tambor es esta caja donde se guardan las frutas y entonces, ¿cómo me vas a prohibir a mí una caja, no? Entonces, no sé, como de algo tan sencillo nace algo tan poderoso, eso a mí me mueve mucho, ¿no? Eh, supongo que eso es como una, no sé si es una estética similar, pero tiene un poco de esa como idea de recursearse, de tener que buscar una solución alternativa porque hay una crisis. Es como que las limitaciones que te impulsan a inventar ¿no? Y a usar la creatividad. Claro. Me Dale, faltó un dale, dale. artista que iba a hablar de uno del norte, digamos, para balancear. Sí, Eh, perfecto, perfecto. Se trata de Krzysztof Wodiszko, que de hecho radica en Boston o en Nueva York, pero enseña en Boston. Y de hecho lo conocí en su clase, llevé su clase, Krzysztof Wodiszko. Es un artista polaco y bueno, es conocido por varias obras, pero una de ellas puede ser el Homeless Vehicle, el vehículo para personas sin hogar. Eh, y el Homeless Vehicle básicamente era una especie de... O sea, el ejemplo de esa obra me pareció interesante porque era una obra que tenía nuevamente una especie de, como de concepto profundo, social detrás. Se hablaba mucho de las personas que sin techo que viven en Nueva York, una serie de cosas más, pero finalmente lo que terminaba ocurriendo es que había un objeto diseñado, construido, hecho, que tenía una expresión que iba más allá del discurso conceptual, digamos. Y esa expresión que iba más allá del discurso conceptual, eso que faltaba, eso que no estaba explicado, era como, de alguna forma, como el arte, ¿no? Como el lenguaje del objeto en sí, digamos, ¿no? Y eso pasa igual, que el arte tiene como, digamos, tenemos siempre todos esta necesidad de comunicarnos verbalmente, porque somos así todos, pero
pero lo cierto es que el arte supone un lenguaje no verbal, ¿no? Y supone la comunicación de algo que con palabras no se podrían, ¿no? Entonces, claro, siempre que hablamos estamos traduciendo, pero una traducción nunca abarca el 100%, ¿no? Entonces, todo lo que una traducción, en el sentido de como explicación o algo de un objeto, no termina explicando al 100% de su objeto. Lo que falta explicar, eso es como, esa es la magia de ese objeto, digamos. Eso es exactamente lo que hace, ¿no? Y como que entendí eso con ese proyecto en particular de Krzysztof Wodiszko. Igual Wodiszko era un artista que había venido, trabajaba mucho con traumas de guerra, en Polonia había sido destruida por la guerra, etcétera, y entonces también trabajaba mucho con temas sociales. En Estados Unidos también era conocido por proyectar casas, monumentos, y darle vida a los monumentos, ¿no? Y de pronto los monumentos empiezan a hablar, y entonces tenía un trabajo muy fuerte sobre el espacio público que parecía como muy valioso, ¿no? Era algo que no había encontrado aún en ese momento, ¿no? Como un arte que como que estuviese como afuera, en el espacio público, ¿no? Y yo creo que eso me inspiró un montón. Genial. Otra pregunta que tenemos acá apuntada que creo que nos interesaría saber a todos es ¿qué proyectos estás trabajando ahora? Estoy actualmente haciendo una residencia en Berlín. Ujú. La residencia es súper linda porque está hecha por un grupo es como de artistas para artistas, digamos, entonces no tiene Ujú. como ese peso institucional que a veces tienen las residencias, sino que es como un grupo de gente muy amable, muy chévere, y de que me eligieran para montar mi taller, digamos, durante unos meses aquí. Y el siguiente residente que venía después de mí, Miguel Buenrostro, un mexicano, eh, nos hicimos amigos y decidimos terminar como compartiendo el taller, en vez de 3 meses cada uno, hacer 6 meses en total. Ujú. Entonces estamos Miguel y yo como haciendo de residentes en Lichtenberg, aquí en Berlín. Y hemos decidido a partir de la segunda mitad de junio, comenzar una serie de eventos eh, que van a estar bajo el título de La Casa del Jaguar, siendo el jaguar como este animal, además que conecta mucho el sur, pero como el sur de América mucho, ¿no? El jaguar está desde Perú hasta México, y tiene como un valor mitológico muy fuerte también. Entonces, de alguna forma pensábamos que podía el jaguar hacer una conexión como vertical en sentido de México. Miguel viene de Tijuana, más, ¿no? Que es justo la frontera. Entonces podía hacer como esa conexión, ese puente vertical, pero también hacer ese puente hacia Europa, pensando también cómo Miguel, yo y muchísimas otras personas que viven como que fuera de casa, pero estando como viven ajenamente en Berlín, no sé si ajenamente es la palabra, pero siempre buscando un sentido de casa que no existe, porque uno no creció ni nació acá. eh, Termina como encontrándose en distintas expresiones, termina encontrándose en el sonido, en la música, en el arte, en la comida, en el lenguaje, ¿no es cierto? Y entonces como la Casa del Jaguar lo que busca también es como, no sé, revelar ese sentido de hogar que se puede generar a través de distintas expresiones sin necesariamente estar en la tierra misma, ¿no? Bueno, será muy experimental. Hemos invitado a algunos artistas amigos, y la idea también es poder mostrarles un poco de nuestro mundo a nuestros amigos que nos han dado residencia. Entonces, nada, la Casa del Jaguar recién está comenzando, pero va a ser bonito, me parece, más como una red de eventos, algunas performances. eh, Algunas intervenciones, muy experimental. Claro, cuando uno dice experimental también quiere decir que no queda muy claro qué va a pasar, ¿no? Como que ocultar y luego mirar atrás para ver qué pasó, digamos. Puede ser, la palabra experimental a veces puede ser muy conveniente. Como ahí Eh, definitivamente tiene elementos improvisatorios. sí, exactamente, Claro. exactamente. Entonces, claro, también está como esa
el riesgo de improvisar, ¿no? Pero claro, es un riesgo medido y es un riesgo que al final como que puede producir cosas súper lindas. Yo creo que va a pasar, va a estar bonito. Y igual también me preparo para irme en agosto a Moncava, y ahí voy a comenzar a hacer un PhD en la Universidad de Washington, y voy a también comenzar de lleno un proyecto que ya había comenzado hace unos años. De hecho lo comencé en el último semestre en el que estaba en MIT, pero que quedó un poco como en piloto. Y el proyecto se ha como eh, replanteado, digamos, para poder darle como un nuevo scope y para poder como de alguna forma desarrollarlo a lo grande, que es mi idea, es lo que quisiera. Se llama Disobedient Robots, robots desobedientes. Y, y ya, bueno, saque ese título ya es como contradictorio y propone un montón de habilidades en el sentido de cómo va a ser un robot desobediente o qué pasa, cómo vas a programar un robot para ser desobediente, estaría siendo obediente. Y también los objetos que me gustaría como robotizar de alguna forma son objetos como el cajón, por ejemplo, que hablábamos del cajón, que es un objeto desobediente. Y entonces siento que alrededor de este proyecto hay muchísimas cosas que voy a aprender y que quiero aprender, desde inteligencia artificial hasta cuestiones mucho más conceptuales, pero que tienen con pensamiento decolonial, con la posibilidad de construir un espacio de colaboración con muchas otras voces, dar voces, eh, y efectivamente improvisar y experimentar mucho, ¿no? Pero bueno, es un proyecto de largo alcance, así que espero que hayan aciertos. Igual van a haber fallos. Sí, claro. Pero bueno, muchas gracias, Nicolás. Esos son, ya abarcamos todos los temas que tenía apuntado de que queríamos abarcar. Estamos muy agradecidos y muy felices de tenerte acá, en Enseñarte, y estaremos al tanto de los robots desobedientes y de la Casa del Jaguar. Muchísimas gracias, Así Nicolás. es. Gracias a ti, Cristóbal. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir.